Yahweh les bendiga. Les pido que por favor vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6 en adelante. Leo en el nombre de Yeshua. Entonces, respondiendo el rey, en este caso Jeroboam, dijo al varón de Dios, al profeta: Te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Yahweh oró a Yahweh, y la mano del rey Jeroboam se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al profeta de Yahweh: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Yahweh dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Yahweh, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Yahweh había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Yahweh que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Yahweh, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Yahweh que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Yahweh me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver, al profeta viejo, y clamó al varón de Yahweh que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Yahweh: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh, y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Elohim te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Yahweh, por tanto Yahweh le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Yahweh que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: Ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Yahweh y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo
en su sepulcro y lo endecharon diciendo: ¡Ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Yahweh. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Yahweh contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes o cohen de los lugares altos de entre los del pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. El título del mensaje en esta hora es Profetas mentirosos y rebeldes. Profetas mentirosos y rebeldes. Vemos aquí en esta historia, durante el reinado de Jeroboam en el norte, que Yahweh, a causa de la maldad y del pecado de la casa de Jeroboam, decide enviar a un joven profeta del reino del sur a entregarle un mensaje al malvado rey Jeroboam. Y previamente Yahweh le había dado instrucciones específicas al joven profeta para que fuese a llevar un mensaje al rey Jeroboam, al reino del norte. Una historia muy peculiar de un profeta joven y un profeta viejo, profetas mentirosos y rebeldes, de los cuales en ambos casos no se mencionan sus nombres. Solo se habla de un profeta joven y un profeta viejo. Un profeta joven que llegó forastero a entregar un mensaje al reino del norte mientras gobernaba Jeroboam y conducía e inducía a la nación a pecar. Yahweh envía a este joven profeta con instrucciones específicas de que fuese a entregar el mensaje estando en ayuno, amado y amada que me escuchas. De modo que el joven profeta entregó el mensaje, profetizó en contra del altar, el altar se rompió, el malvado rey Jeroboam quiso increparlo y prenderlo, y justamente cuando intentó prenderlo, la mano que Jeroboam había extendido en contra de este joven profeta se le secó y ya no la pudo enderezar. Así que una vez que el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar tal como el profeta joven había profetizado, ahora el rey cambió de opinión viendo su mano seca y en lugar de querer prenderlo, ahora le suplicó al profeta joven que rogara ante la presencia. Fíjense bien lo que dice Primera de Reyes 13, versículo 6. Entonces, respondiendo el rey Jeroboam, dijo al profeta joven, al varón de Yahweh, cuyo nombre desconocemos: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Dios, no es mi Dios, es el tuyo, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Qué ironía, amado y amada que me escuchas, en pleno altar, Jeroboam con sus sacerdotes, múltiples sacerdotes que ordenaba a diestra y siniestra, sabía perfectamente ese malvado rey que ninguno de sus sacerdotes, si intentaba hacer una oración, le iba a hacer su mano restaurada. Por supuesto que no, porque bien sabía Jeroboam que todo lo que él estaba realizando para llevar a pecar al pueblo era una vil farsa. Así que no se dirigió a los sacerdotes que él ordenaba de cualquier tribu, sino que se dirigió directamente al varón de Yahweh y le pidió que rogara ante la presencia del Altísimo de nuestro Abacadosh, y le dice: ruega ante la presencia de Yahweh tu Dios, tu Elohim, porque no es el mío. Mi Dios, mis dioses son estos toros de oro que yo fabriqué
para volver al pueblo a la idolatría, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. ¿Y qué hizo el profeta joven, el varón de Yahweh? Oró a Yahweh y la mano del rey Jeroboam se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, a este profeta joven, lo invitó, amados y amadas, lo convidó a comer a su casa y además le ofreció un presente, a lo que el profeta joven se rehusó porque traía instrucciones específicas de Yahweh de no ir a la casa del rey y específicamente que prosiguiera de regreso su camino a casa sin probar alimento. Es decir, desde que el varón de Yahweh, el profeta joven, salió de su casa, él iba en ayuno y Yahweh le dio instrucción específica de que fuera a hacer la misión, cumplir la misión que le había ordenado y regresara a casa en ayuno, que no tomara pan y no bebiese agua en aquel lugar. Así que este profeta joven, el primer error que comete fue de decirle al rey públicamente, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado Yahweh, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Primer error del profeta joven. Andar hablando públicamente al rey malvado las instrucciones específicas y privadas que Yahweh le había dado en el secreto. De modo que dice la historia que este varón de Yahweh, cuyo nombre desconocemos, una vez habiendo cumplido la misión, regresó pues por otro camino diferente por el cual había llegado a la presencia de Jeroboam, y no volvió por el mismo camino por donde había ido en primera instancia a visitar al rey. Pero ¿qué sucedió, amados, en esta historia? Amado y amada que me escuchas, sucedió que había en Betel un viejo profeta envidioso. ¿Por qué digo envidioso, amado y amada que me escuchas? Porque evidentemente este viejo profeta, del cual tampoco sabemos su nombre, un viejo profeta cuyo nombre desconocemos, llegó un hijo de ese viejo profeta al profeta anciano viejo y le contó todo lo que había sucedido en ese momento con respecto al profeta joven que Yahweh había enviado desde Judá, el reino del sur, hasta Betel, en donde se encontraba Jeroboam. Y quizá, amado y amada que me escuchas, este profeta viejo, lleno de envidia, de amargura, de rencor y de inconformidad en contra de Yahweh, porque seguramente el profeta anciano, el profeta viejo que había ahí en Betel, en donde se encontraba Jeroboam, se ha de haber preguntado, si yo también soy profeta, ¿por qué Yahweh no me envió a entregarle el mensaje al rey si yo aquí me encuentro? Muy sencillo, amado y amada que me escuchas. ¿Por qué Yahweh no necesariamente va a utilizar un profeta que ya existe en la ciudad, sea viejo, sea joven? Porque Él es soberano, amado y amada que me escuchas. Yahweh va a utilizar a un profeta joven de otra ciudad, a un profeta viejo de la misma ciudad. Va a utilizar a quien Él quiera porque Él es soberano y el reino le pertenece a Él. Y las decisiones las toma Yahweh. Es necesario, amado y amada que me escuchas, que entendamos que Yahweh es soberano y que nosotros solamente somos sus siervos. Seas ovejita, seas pastor, seas apóstol, seas maestro o seas profeta, Yahweh siempre de los siempre estará al mando. Y se supone que nosotros estamos para obedecerle. Así que el profeta viejo, lleno de envidia, cuestionándose por qué si él era profeta,
por qué Yahweh no lo mandó él, estando ahí localmente, a entregarle el mensaje al rey Jeroboam. De inmediato le pregunta a uno de sus hijos por dónde se había ido el profeta joven, por qué camino se había ido y qué camino había tomado. Y uno de sus hijos le mostró el camino por donde el varón de Yahweh, que había venido de Judá a Betel, se había regresado. Y rápidamente el profeta viejo, que era de la localidad que se encontraba ahí en Betel y que Yahweh decidió no utilizar para entregar el mensaje. ¿Por qué, amado y amada? Porque ya se había dividido el reino y todo el reino del norte se había ido tras la idolatría. De modo que si el profeta viejo hubiese sido un profeta íntegro, no hubiese aceptado estar en el reino del norte, bajo el mando de Jeroboam, un rey malvado que llevó a todas las 10 tribus del norte a la idolatría. Así que el profeta viejo que vivía en Betel le pidió a sus hijos que le ensillaran el asno y fue tras el varón de Yahweh, cuyo nombre desconocemos. Desconocemos los nombres de ambos, el profeta viejo de Betel y el profeta joven de Judá. Y dice la historia que encontró al varón de Yahweh que había venido de Judá sentado debajo de una encina. Y le preguntó el profeta viejo: ¿eres tú el varón de Yahweh que vino de Judá? Y él le respondió: yo soy. Entonces el profeta viejo le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas el profeta joven que había venido de Judá, el varón de Yahweh, le dijo: no podré volver contigo. De nueva cuenta, error garrafal. No puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. De nueva cuenta, porque por palabra de Yahweh me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Amado y amada que me escuchas, en muchas ocasiones Yahweh nos da instrucciones específicas para llevar a cabo en un cierto lugar, por una cierta circunstancia. ¿Y qué hemos de hacer? No comentarlo y no compartirlo. Un error garrafal que cometió este varón de Yahweh que vino de Judá es hacerle saber al rey en primera instancia, al malvado rey Jeroboam, y públicamente lo que Yahweh le había dado en el secreto, las instrucciones. No las tenemos que andar gritando a los 4 vientos, amado y amada que me escuchas. Tenemos que ser discretos. Si esa información no se requiere, no tenemos por qué darlas. Sencillamente el profeta que había venido de Judá al rey Jeroboam habría dicho: agradezco, pero tengo que regresar a casa. Punto final. Y además no tenía que estarle hablando ahí públicamente para que todo mundo escuchase. Espero que estés entendiendo, amado y amada que me escuchas. Muchas veces cuando recibimos instrucciones específicas de Yahweh, debemos de guardar discreción. Simplemente ir a cumplir la misión que Yahweh nos encomendó, pero respecto de las instrucciones específicas internas, debemos de guardar discreción y no andar gritando lo que Yahweh nos dijo en privado a todo el mundo. Vuelve de nueva cuenta el varón de Yahweh que vino de Judá a cometer otro error ahora frente al profeta viejo. ¿Y qué hizo el profeta viejo? No olvides que el título de este mensaje es Profetas mentirosos y rebeldes. Así que el profeta viejo le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta. Hasta ahí no había ninguna mentira, porque era un profeta efectivamente, no utilizado por Yahweh, porque se encontraba bajo el gobierno de Jeroboam en idolatría. Y no ocupo decir mucho, porque vemos aquí por qué razón se ha de haber preguntado el profeta viejo: ¿por qué Yahweh no me envió a mí a entregarle el mensaje al rey Jeroboam?
por mentiroso, en primera instancia de entrada, por mentiroso, porque no tienes un corazón recto delante de Yahweh, así que no puedes ser un instrumento útil para Yahweh. No eres confiable, profeta viejo, eres un mentiroso, profetas mentirosos y rebeldes. Así que el profeta viejo le dice al varón de Yahweh que vino de Judá: yo también soy profeta como tú, mintiéndole, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, ¿qué hizo el varón de Yahweh que había venido de Judá? Volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Tercer error garrafal del profeta que Yahweh utilizó, que llegó desde Judá a Betel para cumplir con una misión específica de Yahweh. ¿Qué debió de haber hecho o dicho el profeta joven, el varón de Yahweh que vino de Judá a Betel? Claro que sí, profeta viejo. Voy a ir contigo y voy a comer pan y voy a beber agua contigo, tan pronto Yahweh me confirme que Él habló a través de un ángel contigo. Es importante, amado y amada que me escuchas, que toda vez que llegue a ti el profeta a entregarte una palabra, tú tienes el deber delante de Yahweh de llevar esa palabra delante de Yahweh y pedirle a Yahweh que te confirme si efectivamente la palabra que te está entregando ese profeta proviene de él o no proviene de él. Qué ironía en esta historia, amado y amada que me escuchas. Una historia llamada profetas mentirosos y rebeldes. Qué ironía que el mismo profeta joven fue engañado por el profeta viejo. Porque hoy en día y a lo largo de la historia, lo que suele suceder es que las ovejitas, las personas, los reyes, los magistrados y las personas en general sean engañadas por las palabras mentirosas de los profetas. Pero aquí lo irónico es que el profeta joven fue engañado por el profeta viejo, por las palabras mentirosas de ese profeta viejo embustero. Profetas mentirosos y rebeldes. Tercer error del profeta joven. Los primeros dos errores: andar divulgando a los cuatro vientos las instrucciones que Yahweh le había otorgado en el secreto. Tercer error del profeta joven es, en lugar de pedir a Yahweh confirmación sobre el mensaje mentiroso que le estaba entregando el profeta viejo, rápidamente se dejó deslumbrar por las presuntas palabras que Yahweh le había revelado al profeta viejo y corrió a desobedecer las instrucciones específicas de Yahweh. Así que el profeta joven que había llegado de Judá a Betel volvió con el profeta viejo y comió pan en su casa y bebió agua. Y dice la historia que mientras estaban ahí en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta mentiroso que le había hecho volver al profeta joven. Y quiero que prestes atención a todos los detalles. Dice Primera de Reyes 13:21. Porque así sucede toda vez que tenemos la visitación del Espíritu Santo como profetas. Y clamó al varón de Yahweh, al profeta joven que había venido de Judá, diciendo: así dice Yahweh, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh y no guardaste el mandato que Yahweh, tu Elohim, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué fuerte, amado y amada que me escuchas.
Imagínense que en plena misión el profeta joven, Yahweh le anuncia que va a morir por rebelde. ¿Qué palabra utilizó el Señor? Rebelde, por cuanto ha sido rebelde. El título de este mensaje es Profetas mentirosos y rebeldes. No creo siquiera que le haya hecho bien la digestión al profeta joven que había venido de Judá, porque justo cuando estaban ambos sentados a la mesa, el profeta mentiroso viejo y el profeta rebelde joven, fue cuando el Espíritu Santo habló, cuando Yahweh habló a través del profeta mentiroso viejo. Y el profeta mentiroso de Betel le dice al profeta rebelde de Judá que no iba a entrar su cuerpo en el sepulcro de sus padres. Prácticamente le estaba anunciando: vas a morir por rebelde, por cuanto desobedeciste a la voz de Yahweh. Cuarto error del profeta joven de Judá. Dice Primera de Reyes 13:23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. ¿Qué error vemos aquí de manera implícita, amado y amada que me escuchas, si es que verdaderamente estamos escudriñando las Sagradas Escrituras? Que una vez, porque ambos eran profetas y conocían perfectamente cuando estaba hablando Yahweh, si era la voz de Yahweh o no era la voz de Yahweh, así que supieron que era Yahweh hablando y llamándole al profeta joven de Judá rebelde. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el cuarto error de este profeta joven que había venido de Judá? Muy sencillo, no arrepentirse. Siguió comiendo plácidamente en compañía del profeta viejo mentiroso, y una vez que ya había comido su pan y bebido su agua, el profeta viejo mentiroso le ensilló el asno al profeta joven rebelde. Profetas mentirosos y rebeldes. ¡Qué historia tan fuerte! Que un mismo profeta envidioso y malvado haya hecho caer a otro profeta que venía de fuera a entregar un mensaje al rey donde se encontraba ese profeta viejo, enfadado, enojado con Yahweh, porque se decía en su interior: ¿por qué, si yo también soy profeta, por qué Yahweh no me utilizó a mí para llevarle el mensaje al rey Jeroboam? Así que, lleno de envidia, de amargura y de odio, corrió tras el varón de Yahweh, tras el profeta joven, para tenderle una trampa, para hacerlo caer. Y el profeta joven incauto fue rebelde en contra de las palabras y de las instrucciones específicas que Yahweh le había dado, de que no comiera pan ni bebiese agua en ese lugar, y que se fuese por otro camino de regreso a casa por el cual había ido. Y no tan solo escucharon ambos la voz de Yahweh estando sentados a la mesa, sino que el profeta joven que había venido de Judá, en lugar de correr a arrepentirse delante de Yahweh, sencillamente se subió en el asno y siguió su camino. Al más puro estilo del reino del norte, no se quiso arrepentir el profeta joven que había llegado de Judá, una vez que escuchó las palabras de Yahweh llamándolo rebelde. De modo que dice la historia que se topó de regreso con un león en el camino y éste le mató. ¿Y qué más dice esta historia, amado y amada? Que pasaron unas personas ahí por el camino casualmente y vieron que se encontraba el cuerpo del varón de Yahweh, del profeta joven, ahí tendido junto al camino. Y curiosamente el león no se comió el cuerpo. El león no agredió tampoco al asno, sino que el león estaba ahí bien mansito junto al cuerpo del varón de Yahweh. Imagínense la escena.
el asno ahí a un lado, el león del otro lado y el cuerpo muerto del profeta joven, del profeta rebelde. Profetas mentirosos y rebeldes. Esta historia es acerca de un par de profetas, un profeta joven rebelde y un profeta viejo mentiroso. Y una vez que fue dada la noticia en la ciudad, oyéndolo el profeta viejo mentiroso, rápidamente corrió a donde se encontraba el profeta joven, el varón de Yahweh, que él mismo había hecho caer en rebelión y en la trampa, y fue a recoger el cadáver y encontró ahí en el lugar al león que le había quebrantado y matado, conforme a la palabra que Yahweh había entregado a través de la boca de ese profeta viejo. Y de nueva cuenta el profeta viejo le solicitó a los hijos que le ensillaran el asno, y fue y recogió el cuerpo y le dio sepultura. Y sorpresivamente se encontró al león ahí bien mansito y al asno, que no había sido dañado ni el cuerpo del profeta joven ni el asno. Y el león se encontraba en calidad de custodio del cuerpo del profeta joven y del asno. De modo que cuando llegó a la escena el profeta viejo, vio que el león ni se había comido el cuerpo del profeta joven y tampoco había dañado al asno. Así que el profeta viejo mentiroso tomó el cuerpo del profeta joven rebelde, lo llevó a la ciudad de Betel, ciudad de ciudadanos rebeldes y de rey rebelde e idólatra, y ahí lo endechó y le dio sepultura. ¿Acaso esa fue la intención de Yahweh desde el principio, amado y amada que me escuchas? Por supuesto que no. Esa no era la intención de Yahweh, que el profeta que él utilizó en su soberanía, llevado de una ciudad a la otra, porque él es soberano y en su reino él manda y él toma las decisiones. No era la voluntad de Yahweh que el profeta joven fuese sepultado en Betel. No era ese el plan de Yahweh desde un principio. Pero ¿por qué la historia cambió? Debido a la desobediencia y a la rebelión. Y así como sucedió con este varón de Yahweh, este profeta joven que salió de Judá rumbo a Betel, así sucede hoy en día y ha venido sucediendo a lo largo de los años con las ovejitas, sea profeta o no sea profeta, con cualesquier ovejita en general, sea rey, sea profeta, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea apóstol, o tenga el título nobiliario que quieras y gustes, siempre ha venido aconteciendo como le aconteció a este varón de Yahweh, que Yahweh tomó de Judá para enviar a Betel. Siempre suele suceder así, que Yahweh nos da una instrucción específica y tendemos la mayor parte de las veces a desobedecer a Yahweh. Sucede que Yahweh nos da una instrucción específica y en lugar de guardar discreción y callarnos, andamos gritando a los cuatro vientos lo que Yahweh nos habló en el secreto. Error garrafal. ¿Cuándo debió el profeta joven comentar los pormenores de las instrucciones que Yahweh le había otorgado? Justamente después de haber terminado la misión. Nunca en el medio de la misión. Jamás. Jamás andar haciendo alarde de lo que Yahweh nos habló en el secreto mientras nos encontramos cumpliendo la misión. Bajo ninguna circunstancia, porque traerá los resultados que le trajo a este joven profeta. Porque toda vez que nosotros declaremos públicamente lo que Yahweh nos habló en el secreto, no va a faltar un envidioso, en este caso un profeta viejo envidioso, que sintió envidia del profeta joven
se enojó con Yahweh en el interior. ¿Por qué Yahweh, si yo también soy profeta y soy local, por qué Yahweh no me mandó a mí entregarle el mensaje al rey? Y decidió prontamente ir a hacer caer en la trampa al profeta joven y lo logró. Por esa razón, amado y amada que me escuchas, toda vez que Yahweh te dé una instrucción para llevar a cabo una misión, no debes de andarlo gritando a los cuatro vientos, sino todo lo contrario, debes guardar discreción. Y una vez que cumpliste la misión al pie de la letra, como Yahweh te lo ordenó en el secreto y en el privado, entonces ya después de que hayas ejecutado la misión al pie de la letra, si Yahweh pone en tu corazón comentar los pormenores, lo puedes hacer, pero durante la misión jamás. ¿Qué otra cosa sumamente importante vemos en esta historia y que es digno de analizar? Vemos aquí al profeta viejo mentiroso que llegó con credenciales de profeta porque verdaderamente era un profeta, pero llegó con muy malas intenciones, con las intenciones de hacer caer en el error y en la trampa y en el pecado al profeta joven, y lo logró. Y quiero que prestes atención a Primera de Reyes 13:18, sumamente importante. Y le dijo el profeta viejo al profeta joven: yo también soy profeta. Hasta ahí no le había mentido aún. Pero empieza la mentira grande aquí. Y un ángel de Yahweh me ha hablado palabra de Yahweh, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Debemos tener sumo cuidado, amado y amada que me escuchas, toda vez que llegue delante de ti un profeta y te diga: Yahweh me dijo esto, Yahweh me dijo aquello. Cuidado, amado y amada que me escuchas, con eso de Yahweh me dijo. Yahweh me dijo que te dijera esto, Yahweh me dijo que te dijera lo otro. ¿Por qué Yahweh, amado y amada que me escuchas, en esta hora nos está percibiendo al respecto? Precisamente porque hay mucho engaño. Y el engaño no es de hoy en día, el engaño siempre ha existido. Aquí lo podemos constatar en esta historia de Primera de Reyes 13. Un profeta viejo mentiroso que irónicamente hizo caer en rebelión e hizo que fuera a dar 3 metros bajo tierra, hizo que muriera otro profeta, utilizando el engaño, la mentira y la falacia. Debemos de tener sumo cuidado cuando venga a ti cualesquiera con títulos nobiliarios de profeta o de no profeta. Es tu responsabilidad, amado y amada que me escuchas, es mi responsabilidad llevar delante del Altísimo la presunta palabra que el presunto profeta nos está entregando. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Qué intento decirte con eso? Que debemos de pedirle confirmación a Yahweh acerca del presunto mensaje que el presunto profeta nos está entregando. No debes creerlo a la primera, sino que es tu responsabilidad llevar esta palabra delante de nuestro Abacadosh para pedirle confirmación al respecto. No lo olvides, no olvides lo que Yahweh nos está hablando en esta hora. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad solicitarle a Yahweh confirmación de toda presunta palabra que Yahweh habló para ti o para mí. A través, no importa que sea a través de un profeta. Así sea a través de una ovejita, a través del pastor, a través del apóstol, a través del maestro, a través de quien sea, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad llevar el presunto mensaje que Yahweh te está entregando delante de su presencia y solicitarle confirmación.
Es tu responsabilidad y la mía pagar el precio, doblar rodilla y solicitarle a Yahweh que nos confirme si es que ese mensaje que te ha sido entregado proviene de Él o no proviene de Él, sino que proviene de un profeta viejo mentiroso. No vaya a ser que esa palabra que te entregó el viejo profeta sea una mentira. No vaya a ser que te estén mintiendo. No vaya a ser que sea uno de esos profetas mentirosos que sencillamente te está mintiendo porque quiere endulzarte el oído o porque te tiene envidia o porque quiere hacerte caer o porque te quiere ver 3 metros bajo tierra. Así que yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si llega un profeta de Yahweh a hablarnos un mensaje mentiroso? ¿Qué habrías hecho tú estando en los zapatos del profeta joven que había llegado de Judá? Así que, amado y amada que me escuchas, la moraleja de esta historia tan delicada y tan terrible es que toda vez que tú decidas pagar el precio y estar en la presencia del Altísimo y que Yahweh te entregue una instrucción específica para ti, para tu vida, para tu prójimo, no la tienes que andar gritando a los 4 vientos, amado y amada que me escuchas. Esto lo tienes que reservar en tu corazón. No le andes avisando a todo el pueblo, a toda la iglesia, a toda la ciudad acerca de lo que Yahweh te habló. Primero ve, ejecútalo, cumple la misión que Yahweh te ordenó. Y una vez que regresaste de tu misión a salvo y ya te encuentras en casa, aún sigue pidiendo dirección a Yahweh si has de compartir con el hermano, con la congregación, todas las instrucciones específicas que Él te dio para el cumplimiento de la tal misión. Aprendamos, amado y amada, de estas historias que Yahweh nos ha dejado. ¿Qué hubieras hecho tú, amado y amada que me escuchas? Porque hoy en día está de moda que todas las ovejitas están esperando que alguien iluminado, que un profeta iluminado, una profeta iluminada, le digan lo que tienen que hacer. Porque hoy en día, en el siglo XXI, las ovejitas de este siglo no quieren pagar el precio, no quieren orar, no quieren doblar rodilla, no quieren ayunar. Y corren a donde el profeta a que les diga paso por paso lo que tienen que hacer. No solamente en su vida cotidiana, no solamente en su vida laboral, en su casa, en su hogar, con su familia, sino que hoy en día las ovejitas de este siglo corren donde el profeta para averiguar acerca hasta de la vida privada del vecino. Tengamos temor de Yahweh, amado y amada que me escuchas, y dejemos de andar en esa tendencia y en esa ola del error, en donde muchas ovejas por no querer orar, por no querer ayunar, por no querer pagar el precio y solicitarle a Yahweh dirección acerca de sus vidas, corren a donde el profeta, casi que en calidad de agorero y de adivino, les resuelva su vida y les dé hasta las más mínimas instrucciones de por dónde, por qué avenida tienen que conducir el auto. Seamos personas diligentes, amado y amada que me escuchas, y paguemos el precio de la oración, del ayuno y de la comunión íntima con nuestro Abacadosh. No vaya a ser, amado y amada que me escuchas, que vayamos a tener que pagar con nuestra vida, no por haber sido engañados por el profeta viejo mentiroso. No te vayas a confundir con esta historia, porque el profeta joven no murió porque el profeta viejo lo engañó. No te confundas, por favor, amado y amada que me escuchas, sino que el profeta joven murió por su rebelión,
por haber desobedecido la palabra expresa de Yahweh, por haber desobedecido las instrucciones que Yahweh le había otorgado antes siquiera de haber salido de su ciudad. Y por supuesto que el profeta viejo tiene culpa porque lo incitó al profeta joven a pecar. Pero no es que le torció el brazo, no lo obligó a pecar, lo incitó. ¿Y por qué el joven profeta creyó la mentira del anciano? Por la razón que te acabo de mencionar hace un instante, por lo que suele hacer la mayoría de las personas, que lejos de querer pedirle confirmación a Yahweh, pues resulta que es más cómodo creerle al profeta, y es que como es un profeta viejo, ya tiene una gran trayectoria, y como yo no tengo tiempo para andarle pidiendo confirmación a Yahweh, porque prefiero ver las películas hollywoodenses, pues la gente prefiere de una manera más cómoda, como irónicamente hizo este profeta joven, creerle al profeta viejo, en lugar de pedirle a Yahweh la confirmación del asunto. Y mira la astucia con la cual el profeta viejo llegó a increpar al profeta joven. ¿Cómo le dice en un principio? Yo también soy un profeta como tú. O sea, yo también soy profeta, somos colegas, amigo. Y te traigo un mensaje de parte de Yahweh. Error garrafal del profeta joven en confiar en el profeta viejo por el simple hecho de que éste le estaba dando una carta de presentación. Yo también soy profeta como tú. Y le pinta una escena sobrenatural donde un ángel de Yahweh le visitó y le dio palabra de Yahweh para él. Así que todos los aspectos contribuyeron para que el profeta joven aceptara la mentira. Yo también soy profeta como tú, soy un profeta anciano, me debes respeto, y pues se me apareció un ángel y le puso ahí todo un melodrama, y el profeta joven cayó en la mentira. El título de este mensaje: profetas mentirosos y rebeldes. ¿Qué más vemos al analizar este mensaje, amado y amada que me escuchas? Que toda vez que Yahweh te da a ti una instrucción, escúchame bien, Yahweh nunca se contradice, nunca se va a contradecir a sí mismo. Grábalo bien, amado y amada, porque esta no es una historia de un profeta viejo mentiroso y de un profeta joven rebelde. Esta es una historia de instrucciones para ti y para mí, de todo lo que hay en el trasfondo de esta historia de instrucciones de Yahweh para ti y para mí. Toda vez que Yahweh en el secreto a ti te dé una instrucción, Yahweh no puede venir, así sea el profeta de profetas, a decirte luego, enseguida, lo contrario. Bajo ninguna circunstancia Yahweh no se contradice. Así que por falta de experiencia, lamentablemente, de este profeta joven, cayó en el error. Yahweh ya le había dado una instrucción. No podía ahora venir Yahweh a contradecirse dándole otra instrucción totalmente contraria a la primera que ya le había dado. Alerta, amado y amada que me escuchas, especialmente en este tiempo donde muchos falsos profetas se han levantado por el mundo, profetas mentirosos y rebeldes. De modo que si era el mismo Yahweh que le había hablado al profeta joven antes de salir de Judá, ¿cómo pues iba a venir enseguida a darle una instrucción diferente, opuesta? Yahweh nunca se contradice, grábatelo bien. Así que por ende, lo que el profeta viejo le estaba diciendo al profeta joven era una reverenda mentira. Así que si ahora mismo viene un profeta viejo, joven, a presuntamente darte una instrucción o un mensaje totalmente contrario al que Yahweh a ti ya en primera instancia te otorgó, no le creas. No le creas, no importa que llegue a ti diciéndote, enseñándote sus grandes credenciales. Yo también soy profeta como tú. Soy un megaprofeta, tengo un PhD en teología. No le creas, amado y amada que me escuchas.
porque Yahweh jamás se contradice. Y no olvides que es tu responsabilidad llevar la palabra que te están otorgando, presuntamente palabra de Yahweh, delante del Eterno para solicitarle confirmación. Es tu responsabilidad, no es de terceras personas, es tu responsabilidad. Y debemos de pagar el precio en ayuno, en oración, en vigilia, en comunión con el Altísimo para solicitarle confirmación sobre la presunta palabra que Yahweh entregó al presunto profeta para que se te otorgara. Así que la primera enseñanza, tienes que ser fiel y constante y recibir esa palabra que el Señor te entregó en primera instancia. Y no vayas a recibir ningún segundo mensaje que se contradiga a lo que Yahweh en primera instancia te otorgó, porque Yahweh jamás se contradice. Y no caigamos en la trampa como cayó este profeta joven de desobedecer las instrucciones que Yahweh nos otorgó. Así llegue el profeta non plus ultra de todo el mundo a decir que un ángel del cielo se le apareció. ¿No les creas? No importa que sea un profeta viejo, no le creas, porque Yahweh no se contradice. Y te voy a dar una sugerencia que siempre llevo a cabo. Cuando vienen a decirme que Yahweh dijo que te entregara tal o cual palabra, ¿saben lo que yo respondo? Ah, sí, perfecto, gracias. Ha habido falsos profetas, profetas mentirosos que rápidamente caen en la trampa y me dicen, sí, en serio, sí, sí lo vas a hacer. Claro, por supuesto que lo voy a hacer. Todo lo que tú me estás diciendo, por supuesto que sí, les respondo. Se emocionan en primera instancia, pero luego se desilusionan cuando les digo, sí, claro que sí. Tan pronto lleve yo este mensaje que tú me estás entregando delante del Eterno y Yahweh me confirme, entonces cuenta conmigo. Pero si Yahweh no me confirma, sino que es todo lo contrario, con la pena. I'm so sorry. Lo siento mucho. Y nada más respondes de esta manera, amado y amada que me escuchas, y ahí mismo, in situ, te das cuenta de la veracidad o de la falta de veracidad del mensaje que el presunto profeta o siervo de Dios te está entregando. Ahí mismo, no ocupas más. Tan pronto le dices sí, claro, por supuesto, ahí mismo les ves que se les cae la cara. Cuando les dices sí, por supuesto, cuando Yahweh me confirme, por supuesto que lo voy a hacer, pero si no me confirma, ten por cierto que con la pena, pues no lo voy a hacer. En ese mismo instante te percatas de la veracidad o de la falta de veracidad de la presunta palabra o del presunto mensaje que Yahweh le entregó al presunto profeta para que te diera. En segunda instancia vemos aquí en esta historia la tremenda severidad con que Yahweh actuó en contra del profeta joven desobediente. Profetas mentirosos y rebeldes, porque el profeta joven actuó en rebelión. Ya Yahweh le había entregado instrucciones específicas de qué hacer, qué no hacer, por dónde ir y por dónde regresar. Este, amado y amada que me escuchas, es el pago debido a nuestra desobediencia. Pero qué severidad, dirás tú, cómo que Yahweh mató al profeta joven por una pequeña desobediencia. No, no fue una pequeña desobediencia. Perdóname, pero no fue una pequeña desobediencia. Fue una gran desobediencia y gran rebelión. Porque es que no estaba en juego la reputación del profeta joven, no está en juego tu reputación ni mi reputación al desobedecer a Yahweh. No está en juego el ministerio, mi ministerio como muchos llaman, no está en juego la iglesia, no está en juego tu familia, no está en juego tu reputación, sino que lo que está en juego es la gloria de Yahweh, amado y amada que me escuchas. Por esta razón el profeta joven terminó muerto. Quizá tú dirás, tratado con suma dureza.
Ese es el pago, amado y amada que me escuchas, por haber desacreditado el nombre de nuestro Abacadosh. Ese es el pago que recibiremos por desobedecer a las instrucciones específicas de Yahweh. Ese es el pago que recibiremos toda vez que el nombre de Yahweh sea blasfemado debido a nuestra desobediencia. Porque entiéndeme, no está en juego tu reputación, ni tu ministerio, ni tu iglesia, ni tu nombre, sino que está en juego la gloria del Altísimo. Por esa razón murió el profeta joven rebelde, por haber desacreditado el santo nombre de nuestro Abacadosh, por haber hecho blasfemar a los enemigos de Yahweh, justamente ahí en el territorio de Betel, en donde se encontraba el malvado rey Jeroboam, un rey idólatra, que cambió las fechas de las fiestas de Yahweh de las santas convocaciones, se fabricó un par de becerros de oro e incitó a todo el pueblo a pecar. Ahí se encontraban todos burlándose. Ja, mira nada más cómo terminó el disque profeta joven de Yahweh. Terminó muerto por desobediente, pues si es uno igual que nosotros, ¿es tan desobediente y malvado como nosotros? Fue blasfemado el nombre de nuestro Abacadosh por la desobediencia de este profeta joven, por la rebelión con la cual desobedeció este profeta joven. Ahora sí que espero que me comprendas, la desobediencia de este profeta joven no es que lo perjudicó directamente a él, sino que estaba perjudicando de manera directa al reino de Yahweh. Desacreditó el santo nombre de Yahweh, lo echó por la borda por desobedecerlo, y los malvados ciudadanos del reino del norte, esas 10 tribus juntamente con su rey, incluyendo al profeta viejo mentiroso, blasfemaron el nombre de Yahweh por la gran rebelión con que se rebeló este profeta joven en su propia tierra. Entiende que cuando desobedecemos a Yahweh no está en juego tu reputación, sino el santo nombre de nuestro Abacadosh. Así que entendamos que nosotros, los creyentes, debemos ser los primeros en correr a obedecer a Yahweh para que su nombre no sea blasfemado, pisoteado o desacreditado. Y que nunca Yahweh nos vaya a reprochar que por causa nuestra su nombre ha sido blasfemado y desacreditado, sino que por el contrario, amado y amada que me escuchas, que vivamos nuestra vida en completa obediencia a Yahweh y que con nuestros actos de obediencia le demos honra y gloria a nuestro Abacadosh. Y tengamos cuidado porque en el camino nos encontraremos personas envidiosas y celosas que harán como este profeta viejo, que vendrán a nosotros con mentiras con la única finalidad de hacernos caer, con la finalidad de que desobedezcamos las instrucciones previas que Yahweh nos ha entregado, que caigamos en rebelión y a causa de nuestra rebelión el nombre santo de Yahweh sea blasfemado y pisoteado. Caminemos pues en santidad, en integridad y en obediencia delante de nuestro Abacadosh. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.